Bueno, buenas tardes, Byron. Me presento, mi nombre es Diana Vanegas, soy estudiante de psicología y te voy a realizar unas preguntas sobre evaluación y diagnóstico en el campo psicoeducativo. Listo, Diana, muchas gracias. Mi nombre es Byron Ramírez, soy el psicólogo de la Fundación Jardín de Amor. Desde la psicología, ¿cómo se puede hacer para prevenir el bullying en las escuelas? Bueno, para prevenir el bullying sonará de una manera muy romántica, pero el bullying existe hace mucho tiempo, ¿cierto? Sin embargo, desde hace tiempo se viene trabajando por medio de campañas que se le realizan a los niños en todos los grados, pero se ha dejado muy de lado de trabajar con los padres de familia, que es donde inicialmente se aprenden esas conductas. Entonces nada nos ganamos con hacer muchas campañas con los niños si no trabajamos esto en las escuelas de padres, transmitiéndoles esta información a ellos. ¿Qué se debe hacer para establecer un alto grado de confianza entre el paciente y el terapeuta? Bueno, lo principal en una relación paciente-terapeuta es el vínculo empático, ¿cierto? Lo principal es que haya ese vínculo empático y esto se da por medio de la autenticidad, que usted le genere a su paciente un alto grado de confianza desde ese primer encuentro, siendo muy claro, siendo muy conciso y realizando un muy buen encuadre. ¿Se debería enseñar psicología en las escuelas? Bueno, psicología como tal, no. Se puedan hacer talleres psicológicos, charlas acerca de psicología, sí, pero la psicología como tal, no. Esto se deja a los centros educativos de educación superior, ¿cierto? Sería como decir, vamos a enseñarle a los niños ingeniería en las escuelas. No están aptos porque la psicología es una rama muy amplia para que los niños aborden eso desde los primeros años. ¿Cuáles son los trastornos psicológicos más comunes en los niños? Bueno, esa respuesta la vamos a dar dependiendo del contexto. Como les contaba ahorita, dependiendo de dónde nos paremos, miramos qué trastornos se pueden identificar más fácil en los niños. Por ejemplo, diríamos que el trastorno déficit de atención con hiperactividad, ¿cierto? Pero ese pasa mucho en los colegios. Aquí como fundación hemos identificado más los trastornos de la impulsividad mal manejada, el trastorno de ansiedad por separación cuando los niños están apenas en el proceso de adaptarse a la institución. Esos son como los más comunes que podemos identificar aquí en esta institución. ¿Qué información se le puede dar al padre respecto a la charla que se tuvo con su hijo? Bueno, la información tiene que ser una información muy selecta, ¿cierto? Porque si en ese primer encuentro con el niño le dijimos que iba a ser un espacio muy de él, que toda la información que él nos suministrara iba a ser confidencial, debemos de ser muy cuidadosos, porque si suministramos una información inapropiada al padre de familia, eso repercutirá en perder la confianza que inicialmente habíamos ganado con el niño. Entonces, si la información que vamos a ofrecer al padre de familia es relevante, sí es necesario dársela, de lo contrario no cobra importancia. ¿Qué se debe hacer en la primera entrevista? Bueno, en una primera entrevista se realizan básicamente dos cosas. Lo primero es realizar la anamnesis, ¿cierto? La anamnesis es como la recolección de todos los datos de la persona que irá a iniciar este proceso terapéutico con nosotros. Y lo segundo es realizar el encuadre, donde se le dará a la persona todas las pautas y los parámetros a seguir sección a sección. Además, en ese momento se buscará que la persona nos suministre ese motivo de consulta, ¿cierto? Entonces, basados en ese motivo de consulta, empezaremos a preparar los próximos encuentros con él. ¿Cómo se estimula la expresión verbal en los niños? Bueno, hay muchas técnicas para facilitar esa expresión verbal. No en todos los niños es necesario hacerlo, ¿cierto? Como les decía ahorita. Hay a quien se le dificulta más hablar y más en estos encuentros
que nosotros de alguna manera somos extraños para ellos, ¿cierto? Pero una manera es aplicándole un test de expresión verbal o la persona que tiene esa carencia, esa dificultad de expresión, lo que necesita es fortalecer sus autoesquemas. Entonces puede ser un problema de autoconfianza. Entonces si nosotros fortalecemos todos sus autos, a esta persona se le facilitará más fácil realizar esas expresiones espontáneamente. ¿Se debería de tomar apuntes durante la entrevista? Sí se debe tomar apuntes durante la entrevista, no está mal visto ni está mal hecho que mientras se hace ese primer encuentro, inclusive en alguna de las sesiones se toman apuntes porque nuestra memoria pues, no nos da como para recordar todo lo que pasa durante una sección completa, entonces no hay ningún problema en tomar apuntes, eso sí, sin perder ese contacto visual con la persona y haciéndole saber que sí estamos muy atentos a lo que nos está suministrando. ¿Qué debe hacer el terapeuta en caso de tener sospecha de abuso sexual o maltrato físico en los niños? Bueno, ese es un tema muy relevante, muy neurálgico, diría yo. Entonces, si usted tiene la sospecha, es importante que indague mucho más sobre la veracidad de lo que usted está sospechando, ¿cierto? Porque podemos incurrir en una acción legal ilegítima, acusando a alguien solamente con sospechas y eso repercutiría en contra del terapeuta. Entonces, ¿qué se hace en una situación como esas? Como psicólogo se debe de alertar una ruta. ¿Qué hacemos? Realizamos una remisión con un informe anexo a la entidad máxima de la institución. Y ya esta persona a nivel institucional será el encargado de activar esa ruta desde una comisaría de familia y los entes legales jurídicos. ¿Es adecuado que el niño que está en consulta abrace al terapeuta? Bueno, no tiene nada de malo, dependiendo del momento. Si es un saludo, si es para despedir, o si hace parte de una técnica determinada que se esté trabajando con el niño, ¿cierto? No quiere decir que toda la consulta, toda la intervención van a pasar abrazados, ahí no está bien visto, pero si es en determinados momentos que suceden estos acontecimientos, no tiene nada de malo. ¿Cuánto tiempo se debe dejar pasar antes de dar un diagnóstico? Bueno, para determinar el diagnóstico el tiempo es muy relativo, ¿cierto? No hay un tiempo establecido, ni de días, ni de horas, porque hay que cumplir con unos requisitos preestablecidos para poder dar un diagnóstico acertado, como la aplicación de algunas pruebas, realizar varios encuentros con la persona, ¿cierto? Si es necesario también hacer entrevistas a personas cercanas a él, entonces no hay un tiempo determinado. No quiere decir que en la primera semana o que en los 2 primeros encuentros es necesario dar un diagnóstico. Yo pienso que mientras más amplitud en el tiempo haya para diagnosticar, se podrá diagnosticar de una manera más efectiva. Además del juego, ¿qué otro método es factible para obtener información y establecer un buen rapport en terapia con los niños? Lo principal para realizar ese vínculo empático con los niños, más con los niños, es el juego, pero no el juego por el juego, sino el juego con un objetivo. Ejemplo, si yo estoy trabajando con un niño, tolerancia a la frustración, y yo puedo traer un juego de tal manera que yo lo domine a la perfección y lo haga fallar para mirar su comportamiento, eso sería muy productivo pues en el proceso. Además del juego, ¿qué más podemos hacer para establecer ese vínculo? Mostrarnos muy veraces, que generemos en el niño mucha credibilidad, de tal manera que esos lazos de confianza se afiancen cada vez más. Entonces tenemos que ser
muy auténticos a la hora de hablar y exponerle al niño todas las pautas las cuales se va a desarrollar pues sesión a sesión. ¿Qué se debe hacer cuando el niño es agresivo y ataca físicamente al terapeuta? Bueno, ¿qué se debe hacer? Lo primero es, ojalá que nunca pase que lleguemos a la agresión física de parte de nadie, y menos de parte de un niño hacia un terapeuta, ¿cierto? La idea es provocar esos espacios de cólera de tal manera que el niño se exalte tanto que vaya a llegar a una agresión física. Dentro de mi experiencia, la verdad es que nunca he visto una situación como esas, pero si llegara a pasar, lo principal es tener muy presente que no debemos de tener mucho contacto físico con el menor, porque eso a nivel legal trae sus repercusiones en contra del terapeuta, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos recomendar en un caso como estos? Abandonar el sitio y pasar un reporte a las entidades de la institución que sean como las encargadas de él, pero nunca llegar a esos métodos como de cogerlo brusco, o en algunos casos las personas que lo amarran o que lo bañan. No, hay que tratar de que eso nunca pase, pero si en algún momento llegara a pasar, tratar de evitar el contacto físico con el menor. ¿Qué podría significar para el niño que el terapeuta juegue con él? Para el niño eso significaría un impacto muy positivo al ver que el terapeuta con sus habilidades de bajarse pues al nivel del niño, ¿cierto? Generará en él mayor confianza. Cuando el niño ve que la persona que va a tener ese vínculo con él, en este caso ese vínculo terapéutico, se baja al nivel de él, termina viéndolo como un par, y más si es por medio del juego. Repito, el terapeuta debe manejar muy bien ese juego y tener muchas habilidades lúdicas para que no se convierta solamente en el juego por el juego, sino en el juego con un sentido terapéutico. ¿Qué habilidades debe tener el terapeuta que está tratando con niños? Bueno, el terapeuta que trabaja con niños debe tener muchas habilidades, pero lo primero es que sienta afinidad con este tipo de población, ¿cierto? Que se sienta cómodo trabajando con las personas de este tipo de edad y sus características. Segundo, manejar muy bien las etapas del desarrollo para entender, poder identificar por qué fase está atravesando el niño y si es adecuado o no su comportamiento, además de tener un banco muy grande de ejercicios, ¿cierto? Ejercicios, dígase, de manera lúdica, por medio de juegos, de test, de muchas técnicas para poder aplicarse al niño, pero lo principal es que sienta ese feeling para trabajar con esta población. ¿Se podría describir de manera precisa la personalidad de alguien por medio de las pruebas psicométricas o proyectivas? Bueno, de manera precisa, nunca vamos a poder dar una aseveración acerca de nadie, y menos de una personalidad. Las pruebas lo que hacen es suministrarnos una información tipo rasgo acerca de las características de una persona, ¿cierto? Pero así como tal, sin temor a equivocarse o que sea muy veraz la información que nos proporcionan, no. Además, con una única prueba no podemos determinar los rasgos de personalidad, el mínimo deben de ser 2 y cotejados con una entrevista realizada a la persona implicada. ¿Qué cosas no se deben de hacer en la primera entrevista? Bueno, en la primera entrevista no se deben hacer varias cosas. Primero, yo pienso que no se debe ser impuntual, o sea, llegar unos minutos retardado a la
inicialmente pactada, ¿cierto? Como lo primero. ¿Qué no se debe hacer en una primera entrevista? Perder el contacto visual con la persona. Así se esté tomando apunte sobre la anamnesis o lo que la persona nos quiere transmitir en ese primer encuentro, es muy importante mantener el contacto visual para que la persona sienta que sí está siendo escuchada. Y en la primera entrevista no se debe realizar un diagnóstico, porque sería muy apresurado, como lo habíamos hablado en preguntas anteriores, que en un espacio tan corto de tiempo podamos emitir una aproximación diagnóstica. ¿Es correcto que atendamos a un familiar en el momento en que esté en crisis? Es correcto, o visto de otra manera, no es incorrecto, ¿cierto? Se dice que no se debe atender a un familiar o un amigo, pero más a manera de proceso de los vínculos afectivos que se han creado con él. Pero una atención en crisis se puede y se debe realizar a cualquier persona, que se llama realizar los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Es muy diferente a entablar un proceso terapéutico como tal. ¿Cuáles son las cualidades más importantes que debemos de tener en cuenta nosotros los psicólogos? Bueno, cualidades muy importantes de un psicólogo para que su desempeño sea óptimo, principalmente una escucha activa, la escucha activa no solamente el sentido del oído, sino un contacto visual permanente. La persona, como le dije ahorita, sienta que está siendo escuchada, debe mantener actualizadas sus fuentes bibliográficas, debe ser muy auténtico. Se me olvidó la otra que habíamos hablado ahorita, pero más adelante la complementamos con otra pregunta. ¿Qué elementos físicos no deberíamos de tener dentro del consultorio? Bueno, ¿qué elementos físicos no se deben de tener? Es una pregunta muy relativa porque hay quien combina las creencias de una o de otra índole con el proceso terapéutico como tal. Entonces, no se deberían de tener cruces, imágenes de santos, publicidad política y esas cosas, pero hay quien la tiene y es un espacio privado donde si usted tiene la foto del divino niño y eso, ese es su espacio, y si de alguna manera haciendo esas combinaciones los procesos le han dado resultado y eso ha generado credibilidad a sus pacientes, entonces no hay problema, pero se sugiere pues que no se tengan ese tipo de elementos físicos dentro de un consultorio terapéutico. ¿Es posible realizar la entrevista con un niño en una zona verde o en un espacio libre que no sea siempre como en un consultorio? Claro, es posible. No necesariamente para realizar un proceso, una entrevista o una sesión psicológica tiene que existir 4 paredes y cerradas. Yo pienso que con un niño sería productivo realizarlo en cualquier espacio, a veces ni siquiera en una zona verde, puede ser utilizando por medio del juego una placa polideportiva donde usted implemente la sesión de ese día o la entrevista rompiendo el hielo con un juego. Entonces no debería ningún problema desde que haya el ambiente adecuado, de que exista la privacidad que se debe de tener, ¿cierto? Y desde que no se pierda el foco terapéutico que se dará en un espacio de zona verde o se hará en un consultorio comunitario. Complementando a esto, podría pensar que el niño, estando fuera, se sentiría más, más liberado del estrés y de la tensión que genera entrar a un espacio cerrado con un desconocido. Entonces no le vería ningún problema. Sí,
llegar a los excesos, que no todas las intervenciones sean en una zona verde. Entonces, si eso esporádicamente no tendría ningún problema. ¿En qué casos deberíamos de remitir? ¿En qué casos se debe realizar una remisión? Bueno, hay muchos casos, ¿cierto? Vamos a mencionar uno de ellos. ¿Cuándo remitiría a un paciente? Primero, cuando vea que el vínculo que se está formando con él va más allá de un proceso terapéutico como tal, ¿cierto? Cuando ya está ese gusto y cuando esa transferencia pase más allá, es pertinente, antes de incurrir en una falta, pues realizar la remisión a un colega, ¿cierto? ¿Cuándo más? Cuando realmente nos damos cuenta que no somos capaces de atender ese caso, no es nuestra especialidad, y si conocemos o sabemos que hay un colega que está mejor preparado para atenderlo, deberíamos de remitirlo para que esa persona sea la principal beneficiada. ¿Cuándo más podemos remitir? Cuando sea necesario enviárselo a otro profesional de otra área, ¿cierto? Con un conocimiento más avanzado. Si yo desde mi conocimiento veo que no, o que la dificultad del niño o del paciente como tal tiene que ver con otras áreas, dígase fonoaudiología, psiquiatría, y eso no hay ningún problema en remitirlo, ¿cierto? Si me quedo dentro de mi banco de ejercicios sin las herramientas para ofrecerle a este niño una buena intervención, se remitirá. En su opinión, ¿es adecuado dejarle al paciente tareas como ver películas, leerse un libro, traer un listado con sus humanidades? Claro que sí, y debería de ser una tarea, valga la redundancia, de los psicólogos, no todos. Hay corrientes que comulgan más con dejarle tareas al paciente y hay otras que no, pero está muy bien. Se utiliza mucho desde la corriente cognitivo-conductual. El paciente, cada que termine la sesión, se le dé una serie de ejercicios o tareas para que él vaya a desarrollar de su casa y en la próxima sesión evaluará cómo le fue con eso. Pero más que bueno, es pertinente colocarle las tareas que sirvan como refuerzo en ese lapso de tiempo mientras no estamos en el contacto con nuestro paciente. ¿Cuáles son los errores más comunes en las primeras entrevistas? Los errores más comunes en las primeras entrevistas, pues hay varios y dependen de la experticia que tenga el profesional, ¿cierto? A veces, desde la experiencia queremos preguntar todo de una, queremos tomar apuntes de una, nos hacemos una serie de imaginarios de acuerdo a los prejuicios que se tienen sobre qué puede tener esta persona o aquella, perdemos el contacto visual por tomar en cuenta otras cosas que no son tan relevantes en el momento. Entonces, esos son como cositas que pasan a veces en las primeras entrevistas. Si la puerta del consultorio debe permanecer abierta durante la entrevista con un niño, permitiendo a la persona de afuera escuchar todo, ¿cómo generar un ambiente de confianza con el niño? Lo primero es que la puerta no debe estar abierta todo el tiempo, ¿cierto? Debe estar semiabierta de tal manera que en una situación determinada el representante legal del niño pueda acceder sin ningún problema. Segundo, lo más importante, como les dije anteriormente, es crear esa credibilidad en el niño. Entonces, primero se hace un encuadre con la persona que viene a acompañarlo, de tal manera que se le diga que sí debe estar fuera, pero no pega en la puerta ni poniendo cuidado a todo lo que se esté conversando o se esté realizando dentro del consultorio con el niño. Y tercero, al niño se le realiza un encuadre amplio donde se le da la claridad de que toda la información que haya adentro será confidencial, ¿cierto? Entonces,
el papá o la mamá o el representante legal solamente en casos determinados se dará la información que le está suministrando y de alguna manera se le hará saber que así el papá, la mamá o quien sea el representante legal esté detrás de la puerta o esté fuera, no va a tener esa cercanía como para escuchar todo lo que él dice. Ya va más en las estrategias del terapeuta, de tal manera que genere esa credibilidad en el niño, haciéndole entender que, pues, que es un espacio de él, que es un espacio terapéutico y que en caso tal de que el papá escuchara algo que no es el deber ser, es que va a ser muy bien manejado entre los tres. ¿Cómo evitar que en los colegios se diagnostique de forma errónea a los niños, por ejemplo, los docentes que diagnostican algunas veces el TDAH? Bueno, ese es un trabajo que requiere tiempo, ¿cierto? Lastimosamente, en los colegios por la falta de información o por la ignorancia en estos casos, el estrés que le genera un grupo de tantos niños a un profe, y de acuerdo a lo que han escuchado por ahí en el medio, todo lo quieren relacionar con TDAH, ¿cierto? Piensan que cada niño que se paró del puesto, que tiene una conducta determinada, lo quieren encasillar y lo quieren etiquetar con TDAH. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esas personas no sigan incurriendo en estos diagnósticos erróneos que ni siquiera deberían emitirlos? Se debe hacer de dos maneras. Uno, realizar una serie de capacitaciones a la comunidad educativa, llámese docentes, llámese el coordinador, el rector, de tal manera que ellos amplíen sus conocimientos acerca de los verdaderos trastornos y de las necesidades educativas especiales que requieren algunos niños, ¿cierto? Entonces, para que ellos no incurran en estos diagnósticos a priori inacertados, es necesario dentro de nuestra labor en las instituciones educativas realizar esa capacitación con ellos. Y segundo, buscar en los colegios esas aulas de apoyo o en la UAI, o si hay un psicólogo de planta que sea como el encargado de atender esos casos en un momento determinado, porque si un profe, dentro del estrés que se maneja en el modelo de enseñanza tradicional, saca a un niño del salón porque lo diagnosticó con TDAH, vaya que no quiere dejar de dar clase, inmediatamente debe llegar el profesional encargado del área psicológica a mirar a ver qué tan veraz es la información y qué tan acertado pues es como el veredicto que está emitiendo esta persona. ¿Por qué no se debe atender a una persona cercana al terapeuta? Bueno, ¿por qué no se debe? Pues básicamente por una razón, por el vínculo sanguíneo o el vínculo de amistad que se tenga con determinada persona, se perdería la objetividad del proceso terapéutico como tal. Entonces, como les dije en una pregunta anterior, en un caso determinado de que se deba hacer una contención o se deba prestar unos auxilios psicológicos, no hay ningún problema en realizarlo. Pero ya un proceso como tal no es recomendable que se haga por una persona que sea cercana, dígase, por vínculos de sangre o por vínculos muy afectivos, muy cercanos. Entonces es básicamente por eso, porque de acuerdo a la información que tenemos de él y los prejuicios que de alguna manera tenemos sobre él o sobre ella, se perdería totalmente la objetividad que debe ser atendido en un caso como eso. Damos por terminación la entrevista de hoy y agradecemos al psicólogo Byron por el espacio prestado y por la disposición que tuvo para responder. Bueno, no, muchas gracias a Diana y a todo el equipo pues, de ella, las niñas que están acá detrás de la cámara, muy queridas, están cansadas de la mano, pero agradecerles también por haber tenido en cuenta esta institución y bueno, a la orden para lo que necesiten, ojalá que
sean acertadas las respuestas que dimos al cuestionario que nos presentaron. ¿Ok?